¿Cómo estás, Luis? Hola, bien. ¿Cómo estás? Bien, desde casita usted ahí. Oiga, no se quita la corbata ni en la casa. No, es que tengo una diligencia que requiere formalidad absoluta. ¿Y diligencia virtual o se va a mover de la casita? No, me muevo presencial, indelegado. Tiene su mascarilla lista, me imagino. Sí, mascarilla, alcohol gel, todas las medidas de protección. Guantes, de todo. Usted un hombre de la ley, ¿cómo no la cumpliría? Muy bien, Luis. Bueno, gracias por este momentito que nos dedicas dentro de tu apretada agenda, que veo que hoy está así, como siempre, como fuera era lo usual. Luis, para hablarnos un poquito de las amenazas y qué pena arriesga una persona que se determine, ha usado diferentes medios, ya sea el virtual, ya sea el personal, la carta, el letrero frente a la casa, el email, el acoso por redes sociales, cualquiera que haya sido el método, para amenazar a una persona de causarle algún daño. Lo decimos en referencia a lo de Isquia Sitges, a lo del ministro de Salud, Jaime Manelich, y también de la secretaria del Ministerio de Salud también, que ha sido amenazada, Carmen Hertz. Así es. Ella es diputada, perdón, no es la secretaria. Sí. Bueno, la diputada, digamos, el último caso también de ella como víctima de esta amenaza desproporcionada con un mal anunciado, la verdad que son bastante fuertes las palabras que se han usado. Discriminatoria, hay mucho de violencia de género, y la amenaza en sí mismo un delito bastante grave, sobre todo que están relacionadas con el contexto de las funciones que están cumpliendo, digamos, en este caso las víctimas, y esencialmente que son mujeres. Y el delito sí, específicamente, podríamos decir que no tiene una pena muy elevada porque son amenazas que son calificadas como simples. ¿Me entiendes? Son amenazas que no llevan una condición, no llevan una exigencia que una persona realice una conducta determinada, si no se va a cumplir este mal, este delito que se está anunciando que se va a cometer. Y las penas van de 61 días a 540 días, pero son penas solamente por amenazar. Obviamente, si esta persona, el autor de esta amenaza, concreta algunos de sus anuncios, de sus delitos, se le va a penalizar por el delito que anunció. Y si es un homicidio, obviamente las penas se le van a aplicar, las penas del homicidio, no la de la amenaza. Y ahí una pena de homicidio, obviamente ya estamos hablando de presidio perpetuo calificado, si entendemos que acá concurren circunstancias agravantes como haberse precedido premeditación, aplicarse el agravante de la ley Zamudio cuando estamos frente a una violencia específica en razón de sexo, etcétera. Por lo tanto, es un delito que genera un miedo, genera el temor importante de ser víctima, digamos, de estos hechos, y eso es la gravedad que tiene, que se busca de una u otra forma también coaccionar, digamos, la actividad que está realizando, o sea, la presidenta del Colegio Médico, la diputada, el ministro, etcétera. A ver, Luis, me queda una duda con lo que explicas. Si las sanciones son tan bajas para la amenaza porque no se tiene la certeza de que la persona vaya a realizar o no lo que está advirtiendo o prometiendo que va a hacer, ¿cómo se evita o cómo se sabe judicialmente hablando de que efectivamente no va a cumplir lo que está prometiendo? Si te amenazan de muerte, ¿cómo sabe la ley que efectivamente esa persona no tiene la intención de matarte o no lo vaya a intentar? Claro, muy buena tu pregunta, Kenia, porque eso es la esencia de la amenaza. Primero, las expresiones por sí mismas no son constitutivas de delito. Para que sean o lleguen a constituir un delito penal, tienen que darse ciertos requisitos de la amenaza. Y estos están establecidos tanto en el tipo penal del artículo 296 del Código Penal, como de esto viene ya de la jurisprudencia, la doctrina que le llamamos nosotros. Y ese requisito es que tiene que ser una amenaza seria y verosímil. Seria significa efectivamente que una persona es capaz en su circunstancia de cometer ese anuncio, digamos, esa promesa del delito que está anunciando, y verosímil dice que en la realidad esto se puede llevar a cabo, que en virtud de ciertas circunstancias, cierto hecho, la reiteración de la misma, el conocimiento que tiene de esta persona, por elementos externos, digamos, que rodean la amenaza, hacen plausible que no estemos solamente frente a unos dichos en tono, digamos, de broma, en tono de represalia, en tono de una simple coacción, sino que va más allá. Y por eso se penaliza el anuncio del mal, porque es un mal serio y verosímil desde el punto de vista de que existe la posibilidad que esta persona
pueda materializar este delito. ¿Y qué hace la ley? Se anticipa eso y lo castiga bajo un delito de amenaza que con pena inicialmente, cuando una amenaza simple, que no tiene una condición de por medio, con penas que van de 61 días a 540 días de presidio. Pero ojo, esto es importante, es una advertencia y es una penalidad baja, pero si esta persona llega a cometer el delito, ya estamos frente a un homicidio calificado, un delito de violación agravada, etcétera. Por lo tanto, si bien es baja, es idónea para perseguir penalmente a esta persona. Ahora, por eso la Brigada de Cibercrimen investiga esto. ¿Para qué? Primero determinar de dónde salió, digamos, el correo electrónico, quién es el autor detrás de esto, quién es la persona que está, digamos, generando, digamos, esta amenaza de manera seria y verosímil para poder ser perseguido, digamos, judicialmente. Entonces las penas dijiste que van desde 61 a ¿cuántos 540, días? No hay 540. multa, 540 días, ¿no hay multa involucrado? No, en este caso no es una pena de presidio menor en su grado mínimo, es una pena que le llamamos penas corporales, pero acá lo importante es que estos delitos, no obstante su penalidad baja, esta persona va a quedar sujeta a un control judicial, va a quedar, digamos, con la provisión de acercarse a la víctima, va a quedar con un control, digamos, de la autoridad respecto de su conducta y sale, digamos, del anonimato. Y al hacerlo visible, claramente los riesgos de que pueda atentar contra la víctima se van a reducir. Se minimizan. Y eso es importante, claro, eso es lo importante en las investigaciones penales. Muchas veces hay personas que son amenazadas y lamentablemente no tienen los medios o la información para poder judicializar estos casos. Y así, bueno, se suman que después aparece una persona que fue víctima de un delito terminado, pero había sido precedido de varias amenazas. Y nunca, digamos, se pudo intervenir. Lo dijo, claro. Claro, porque no denunció, porque la amenaza se entendió que no era seria, que no era verosímil, que no era creíble, etcétera. Entonces son casos donde es importante estar atento, sobre todo cuando la amenaza no son tan desproporcionadas que no conllevan un mal, digamos, muchas veces difuso, sino que claramente acá te vamos a matar, te vamos a violar. ¿Me entiende? El odio que está detrás de esa amenaza la hace desde el punto de vista jurídico claramente con un designio criminal ya definido. Nadie amenaza en esos términos, salvo que tenga un odio previo o ya una construcción psicológica de este mal que quiera anunciar. Te tengo dos preguntas. La primera es, ¿puede una amenaza ser más fuerte que la otra si involucra otros aspectos? Por ejemplo, una amenaza que incluya bullying, o que incluya odio racial, o que incluya odio de género. Pueden aplicarse varias normativas, por ejemplo, ley Zamudio con cibercrimen. ¿Esto puede agravarse o queda solo dentro del contexto de amenaza per se? No, son circunstancias agravantes. Fíjate que una amenaza, efectivamente, por ejemplo, la que se le hizo a la presidenta del Colegio Médico, claramente se puede aplicar la ley Zamudio, porque estamos frente a una violencia de género explícita. Perfecto. A ella se le está amenazando y todos los delitos que se anuncian son básicamente razón del hecho de ser mujer ella. Perfecto. Y también obviamente se le ataca otras razones, digamos, que están expresamente estimadas como circunstancia agravante de responsabilidad penal en la ley Zamudio. Y esto aumentaría la eventual pena de capturarse a esta persona. Aumenta la pena y además aumenta la pena el hecho de ser proferidas por escrito. ¿Me entiendes? ¿En serio? ¿Lo verbal tiene menos pena que lo escrito? Tiene menos pena porque lo verbal puede ser entendido incluso como un acto de ofuscación de la persona. Claro, un momento... Una reacción violenta a un hecho. Por ejemplo, hay un accidente, se bajan los conductores, uno dice, donde te vea te voy a matar. Claro. Pero esa persona no lo conoce, no sabe quién es, está en un momento, digamos, de shock o como recién se dijimos, de conmoción, sí, que la realiza. Pero una amenaza por escrito conlleva ya el ejercicio de sentarse, escribir, claro, buscar el correo de la persona, ¿me entiendes? Y eso lleva obviamente a entender que hay una decisión, digamos, de amenazar que pasa, digamos, del simple momento. Claro, que fue racionalizado el pensamiento.
A ver, y la última pregunta con relación a este tema, porque tenemos que avanzar a otro, Luis. ¿Esto prescribe? O sea, una persona que recibió amenazas hace 10 años, o hace un año, o hace 5 años, ¿podría todavía denunciar las amenazas o esto tiene un tiempo límite? La amenaza, como está calificada como simple delito, está sujeta a las prescripciones generales del Código Penal de 5 años. Es decir, de 5 años tiene plazo, digamos, la persona para denunciar el hecho para que se investigue. Pero eso en términos generales. Pero la verdad que una amenaza, para que sea, digamos, eficaz una persecución penal, tiene que ser prácticamente coetánea al hecho. Porque entre más tiempo pasa, la amenaza pierde seriedad y verosimilitud. Se diluye, claro. Lo mismo pasaría con el ciberbullying. Lo mismo, o sea, no, hay diferencia. El ciberbullying en principio, ojo, no es delito, pero ¿qué genera el ciberbullying? Que se podría entender como una situación permanente de hostigamiento hacia una persona. Y eso en un momento derivado puede determinar un delito mayor, ya sea un delito de lesiones contra la persona, un homicidio frustrado y, por cierto, una amenaza. Sí. Ya cuando pasamos de ciberbullying al anuncio de un delito o a sujetar a la persona a que realice un acto bajo una condición de que si no lo hace se va a exponer, digamos, nuevamente a esta agresión a través de incluso por medio tecnológico, claramente ya entramos a la discusión de que si eso es o no es delito. Y lo más probable es que esto encuadre dentro del delito de amenaza simple y ya un tema que no era penal pasa a ser penal y obviamente es más grave. Así es. Bueno, cambiando drásticamente de tema, Luis, para aprovecharte porque sabemos que tienes compromisos más adelante, te queremos preguntar, en este tiempo de pandemia, el tema de la iatrogenia, o es el que es como médicamente se le habla al daño que puede infringir un profesional de la salud en el ejercicio de sus labores a la persona que pretendía ayudar o que pretendía sanar determinada enfermedad. Esto, la ley está calificado como punitible, pero ¿cuáles son las penas que arriesga una persona que provoca un daño, un médico, a un personal de la salud que provoca un daño a otro, queriendo sanarle de alguna enfermedad? Claro, a ver, el tema de la medicina es bastante complejo, porque obviamente uno espera que los médicos actúen conforme su arte y digamos, cuando un médico está realizando, digamos, cualquier intervención en cualquiera de los niveles, está sujeto a ciertos protocolos. Acá el médico no se manda solo, hay directrices, protocolos que debe seguir para cada, digamos, diagnóstico y luego intervención que pueda hacer con un paciente. Y la ley del paciente dice claramente que tiene que ser informado, bueno, de todos los procedimientos. ¿Qué ocurre? Que cuando se desvía por un error o por negligencia, sea del equipo médico, sea del médico mismo, y genera un resultado, digamos, grave contra una persona sin quererlo, sin intención, entramos a hablar de la culpa, de lo que se llama la negligencia médica. Y la negligencia médica está establecida en nuestro Código Penal como un cuasi delito. Es decir, si la persona murió, puede ser un cuasi delito de homicidio. En esos términos se sanciona como delitos culposos y las penas no son penas muy elevadas, pero sí son penas que para un facultativo, digamos, médico, van a significar prácticamente que su profesión que está ejerciendo se vea prácticamente coartada de por vida. Claro. Son penas que parten expresivos menores en su grado mínimo y multa. Entonces, en principio son bajas porque no hay una intención de matar, no hay una intención de herir, de golpear. De hecho, la medicina se basa en generarle lesión a la persona cuando se está interviniendo, pero esas lesiones están autorizadas por el derecho porque son en razón, digamos, de sanar a la persona. Claro, de la búsqueda de un bien superior. Claro, ahora también es discutible el tema de la negligencia médica. Por eso los médicos siempre dicen, cuando hay un procedimiento se investiga y en qué momento se puede hablar de negligencia médica si se cumplieron todos los protocolos establecidos para ese procedimiento. Y ahí viene la gran discusión, digamos, que se ve en los tribunales. ¿Qué pericia va a ser la que va a resolver este caso? Porque prácticamente son casos que se resuelven a través de peritaje. Exacto. Y si un peritaje me dice, mire, hay ciertas circunstancias y riesgos en una operación que no pueden ser controladas, no obstante se tomen todos los mecanismos establecidos para ese procedimiento, la verdad que la responsabilidad
penal estoy hablando, del médico se ve bastante, digamos, mermada. Es decir, no se le puede responsabilizar a un médico si al momento de intervenir un paciente ocurre un hecho inesperado que es propio de los riesgos de cada operación, cada cirugía o cada procedimiento que se hace. Cuando hay negligencia evidente, por ejemplo, los casos típicos, cuando al momento de una operación se queda algún elemento al interior, digamos, del cuerpo de una persona, es evidente que hay una negligencia. O cuando se equivocan en intervenir una extremidad y operan la otra, no sé, casos muy grotescos. Pero la mayoría de los casos de negligencia médica se discuten al límite de entre dónde estuvo el error de esta buena praxis médica y dónde estuvo en definitiva esa parte, digamos, de riesgo que no debió haber asumido, digamos, el paciente debidamente informado. Lo que no puede hacer el médico, obviamente, es actuar fuera, digamos, del consentimiento del paciente, realizar actuaciones que no han sido autorizadas, porque eso obviamente lo pone en el lado de la negligencia médica, de su culpabilidad, por decirlo, en esa intervención. Luis, te agradecemos muchísimo que hayas puesto claro estos dos puntos que han sido muy interesantes para que usted vea dónde la salud y el derecho se encuentran. Te agradecemos muchísimo esta intervención y esperamos que te vaya bien en lo que vas a hacer ahora. Sí, bueno, espero yo también que me vaya bien, digamos, si me va a ir bien, le va bien a mi representado. Se me olvidó decirte, mira, importante el tema de la medicina, entenderlo desde el punto de vista estético. Cuando uno se hace una cirugía estética, lo que está ofreciéndole al médico un resultado y uno espera ese resultado. Y ahí el estándar es mayor, porque yo le puedo exigir al médico que me responda porque él me prometió un resultado estético, claro, no curativo. En cambio, cuando se habla de la medicina en general, cuando uno se somete a un procedimiento, ese resultado no es efectivamente 100% cierto en su resultado, valga la redundancia, porque obviamente cuando se realiza una intervención hay riesgos que se asumen y riesgos que son tolerables. Por ejemplo, una operación que una persona pueda sufrir, digamos, un paro cardíaco. Sí. El tema es si ese riesgo es parte del procedimiento o es un riesgo que asumió el médico y fuera digamos, de lo que corresponde a los protocolos que ordena, digamos, su buena praxis médica. Exactamente. Pero no sé si lo honré más. No. En lo personal me quedó claro, porque cuando esperas un resultado estético, estás esperando algo que ya se conversó, que ya se dijo y que ya el médico ofreció la garantía de que podía pasar. No es lo mismo cuando durante una intervención quirúrgica hay un aumento de la presión o una disminución de la misma o se produce una hemorragia. Allá ahí son estas eventualidades que no son previsibles y que son los riesgos de todo proceso quirúrgico. Así es. Y por eso es importante todo lo que significa la ficha clínica, si se siguieron los pasos. Generalmente los errores provienen por, no sé, no se sometió un examen, se quedó un implemento de la operación en el interior del cuerpo, etcétera. Lo cual es increíble, pero ha pasado. Luis, gracias, que te vaya muy bien. Muchas bendiciones y hasta una próxima oportunidad que nos encontremos. Cuídate mucho. Saludos, igual, cuídense.